mayorazgo o el hijo mayor es quien decide y debía tomar las decisiones en lo que fuera una empresa, y yo no tenía ni voz ni voto. Así que con mi esposo decidimos irnos de la empresa de mis padres, que yo llevaba ahí 6 meses trabajando, y mi papá me obsequió y me pagó, digamos, esos 6 meses de trabajo regalándome 3.000 damajuanas de vino. Ustedes, no sé si ustedes las conocieron en Brasil, pero acá era muy común la comercialización con damajuanas de vino, que eran de 5 litros, en base de 5 litros, y, y yo compraba el vino, bueno, él me regaló esas primeras 3.000 damajuanas, que eran fundamentalmente Cabernet y Riesling, los vinos que yo hacía, y después yo lo compraba acá a una bodega trasladista, y para que se den idea de qué época estamos hablando en la vitivinicultura argentina, 1 litro de vino costaba 3 centavos, el Riesling a granel costaba 3 centavos de dólar, y el Cabernet 7 centavos de dólar. Y mi primera compra fue 20.000 litros de cada uno, y para mí era una fortuna enorme lo que yo estaba debiendo. Imagínense que a 3 centavos de litro, a 3 centavos el litro, 20.000 litros eran $600, y, y como es y 7 centavos de dólares eran $1.400. O sea que yo debía $2.000 que los tenía que pagar en 10 cuotas, y para mí era una fortuna. Así que imagínense en qué momento yo estaba comenzando, un momento de mucha crisis económica en el país, con muy escasos recursos. Así que mi cuñada, que está ahí en la fotografía con mi esposo José, ellos nos ayudaron y nos dieron nuestro primer capital ángel para hacer el primer emprendimiento, en el cual, para hacer una historia larga, hacerla corta, nos focalizamos en el mercado argentino, tomamos deuda con un banco, compramos esa bodega que era muy vieja, la pagamos $40.000, $80.000 era en total con toda la inversión que hicimos comprando tecnología. Así que bueno, con ese dinero que nosotros teníamos, $40.000 que habíamos juntado de vender todo lo que teníamos en Cafayate, hasta la última vaca, el arado, la casita que teníamos, un departamento que teníamos por un plan como es del Instituto de la Vivienda, un auto, bueno, vendimos todo, y con eso juntamos $40.000. Era toda la plata del capital que teníamos, y mi cuñada y mi cuñado Ernesto nos prestaron 40.000 más, y empezamos ese proyecto. Como lo pensé para Argentina, yo puse muy buena tecnología, puse la mejor tecnología que había disponible en el extranjero. Yo viajé a Francia a comprar las máquinas, y hicimos vinos de muy alta calidad. Pero vendíamos en Argentina y las dificultades para cobrar eran muy altas, y sufrimos una estafa por 25.000 cajas de vino. Nosotros llevamos ya 3 años en el mercado, y vinieron a comprar 25.000 cajas de vino, las cuales era un milagro porque no vendíamos eso en todo el año. Entonces yo, muy desconfiada, exigí sucesivamente, para llegar al acuerdo, distintas garantías, porque me ofrecían garantías que no eran satisfactorias, y finalmente me dieron una garantía de una póliza de seguro que resultó ser falsa, pero no obstante la pude cobrar por un sistema que tiene Argentina de reaseguro. Entonces, aprendí con mucho dolor lo que son los errores, como elegir mal el mercado. Elegir Argentina como mercado fue mi gran error. Si yo me hubiera dedicado a la exportación, no, y sería otra mi historia, seguramente. Quizás tendría una bodega muchísimo más grande que la que tengo. Bueno, me equivoqué en la forma de hacerlo con crédito, así que el segundo intento ya no lo hice ni con crédito, ni pidiendo dinero prestado, sino que alquilé una bodega. Con el dinero que yo tenía compré uva, hice vino y salí a venderlo, y iba acumulando todos los revenues que iba teniendo en una cuenta en los Estados Unidos, pensando en construir mi propia bodega. También tenía una parte de ahorros del dinero que me había sacado cuando vendimos esa bodega antigua, y lo había puesto en Estados Unidos pensando en la educación de mis hijos, por si nos pasaba algo, nos sucedía algo, que ellos tuvieran un respaldo.
Bueno, el segundo intento, ahí empecé a ser, como es, asesora de muchas bodegas, y empecé a traer cosas de tecnología que no existían en Argentina y a ser protagonista, sin saberlo, de un cambio muy profundo en la enología argentina, en donde empezamos a trabajar con gases inertes, empezamos a trabajar con uvas que se manejaba mejor la canopia, la relación de racimos con superficie verde. Sin saberlo, estaba siendo protagonista de un cambio histórico en la Argentina. Y Argentina había comenzado a exportar con una cierta sinergia en el 97, y en el 98 tuvimos la peor cosecha de la historia de Argentina y nos deslistaron de todos los mercados. Así que en el 99, cuando yo comencé mi bodega, que estaba construyendo Catena Zapata, con Catena Zapata se inauguró en el 2001, este, ahí eso es en el año 2000, 2001 comienzo yo a construir la bodega, pero en el 99 comencé mi proyecto. Era un muy buen momento para salir a exportar, porque muchas bodegas que habían querido salir a exportar con la experiencia del año 98 habían quedado algunas como desacreditadas porque no sabíamos cómo manejar la botrytis, no sabíamos cómo manejar un periodo de lluvias intenso y cómo hacer vinos buenos. Entonces, yo recuerdo que Atilio Pagli nos decía que era impericia nuestra el problema de los vinos del 98 y no era un problema de las lluvias, porque él comparaba que en Italia ellos tenían cantidades de lluvias similares en otoño, y sin embargo no tenían uvas con tanta botrytis. Entonces empezamos a investigar y sí, es cierto, habían productos antibotríticos que se podían usar, pero que aquí no los conocíamos porque nunca teníamos esos problemas de botrytis. Entonces ahí empezamos a trabajar de una forma distinta los viñedos, y nunca más volvimos a tener una cosecha como la del 98, a pesar que la del 2016 tuvo más lluvias que la de la del 98, los vinos fueron excelentes. También descubrimos otras regiones, ¿no? Hacia el 2016, que tienen mejor drenaje y teníamos mejor resultado en lo que nosotros obteníamos en los viñedos. Bueno, en el año 2001 comencé a construir la bodega, tuve un golpe de suerte muy fuerte, que fue que yo construí la bodega en medio de la peor crisis económica de la Argentina hasta ahora, porque ahora dicen que la crisis de este año va a ser peor que la del 2001. Entonces, a mí me encontró en enero del 2002, cuando se produce la gran devaluación de Argentina, que en ese momento fue un 40%, pero que a lo largo del año llegó al 300%, a mí me encontró con todos mis vinos fraccionados, porque estaba dejando la bodega en donde yo hacía los vinos, entonces tenía que tenerlos todos fraccionados antes del 31 de diciembre. Entonces yo ya había invertido en la botella, el corcho, la etiqueta, etcétera, y me encontró con 15.000 cajas de vino fraccionadas, terminadas, para salir al mercado, listas. Así que las poquitas oportunidades que se abría la frontera, porque tuvimos los bancos cerrados durante 3 meses, ese año 2002, yo salía con mis vinos y recibía 4 pesos por cada dólar que exportaba. Eso fue triplicar mi capital de trabajo, fue un golpe de suerte muy fuerte, terminar la construcción de la bodega, porque mi capital no me alcanzaba para terminarla, sin embargo pude techarla toda, pude hacer el laboratorio, pude hacer las oficinas, porque por el dinero que yo tenía en dólares me daban mucho más, ¿no? Así que bueno, pude terminarla y comenzamos con un proyecto netamente enfocado en la exportación. Puedo comentarles a ustedes que ustedes fueron el segundo mercado que yo abrí, junto con los Estados Unidos, porque primero abrí Inglaterra y después en el año 2000, fue año 2002, abrimos Brasil de la mano de un periodista que existía en esa época y llevó 2 pallets, o sea, no existía, digamos, ¿no? Pero los vinos estaban ahí en Brasil, y después tuvo Gran Cruz en 2003, y después Cantú en el año 2006. Bueno, dedicándome a la exportación me di cuenta que Argentina no existía en el mundo como categoría de país, sino que nos ponían en otros países. Y esto era un diálogo y un debate permanente en Wines of Argentina, que cómo podíamos cambiar esa realidad. Pero sin embargo, yo observaba de alguna manera, en forma muy personal,
que todas las propuestas que partían de quienes dirigían Wines of Argentina en ese momento eran pobres y siempre basadas en lo mismo. Un gerente general que viajaba con algunas bodegas a 7 países por año, porque no le daba el tiempo para más, y él estaba mucho tiempo afuera, a 7 países para promover a Argentina. Y yo pensaba que no era suficiente porque cada bodega tenía su división de Europa, división de Asia, división de Estados Unidos, y que nosotros no le estábamos brindando el servicio que ellos buscaban. Así que, hablando con la gente de Chandon, ideamos un plan para que yo fuera presidente de Wines of Argentina, y nos fuimos bodega por bodega a las bodegas pequeñas, pidiéndoles un poder y que me dieran un poder para votar por mí, y le expliqué cuál era el proyecto que yo tenía para Wines of Argentina, y caí a una asamblea con 32 poderes y me voté a mí misma. Entonces, de esa manera, llegué a presidente de Wines of Argentina. Ese día tuve el apoyo de Chandon, pero también decidió bajo las circunstancias de ver que iba a ganar las elecciones, porque éramos 2 candidatos en ese momento, tenían que elegir entre 2 candidatos, fue la única elección que hubieron 2 candidatos, muchas bodegas grandes se dieron vuelta y terminaron apoyándome a mí. Y finalmente después me eligieron, les gustó la idea, el proyecto que tenía, por más que no lo aprobaran en un primer momento, y fue exitoso, porque hicimos estudios de mercado, porque salimos, Wines of Argentina se profesionalizó, Wines of Argentina pasó a tener áreas manager para cada mercado, para cada país, y creo que la idea más innovadora fue que en vez de ir nosotros a las ferias, empezamos a hacer misiones inversas, es decir, atraer compradores, atraer periodistas, para que conocieran lo que pasaba en Argentina. Entre 2004 y 2004 aproximadamente, y 2010, en Argentina se abría una bodega cada 14, 15 días, todos proyectos nuevos, innovadores, chicos, de alta calidad, y eso era ignorado por el mundo, entonces había que mostrarlo. Y creo que esa fue una de las partes más exitosas de la campaña, junto con vincular nuestros vinos al tango, que es lo que estaba en el imaginario del mundo. O sea, la Argentina la identificaban por el tango, nos identificaban por Maradona, pero no nos conocían por nuestros vinos, y éramos el 5º productor mundial en ese momento. Hoy somos el 8º mundial, pero 5º consumidor, ¿no? Entonces, había que como despertar al consumidor del mundo y decir, señores, aquí estamos nosotros. Nosotros también producimos vinos de calidad, nosotros tenemos algo distinto para mostrarles a ustedes, como es nuestro Malbec. Y eso fue impresionantemente bien acogido por la prensa y por el consumidor mundial. Y fue que Argentina empezamos a crecer en nuestras exportaciones, ayudados de un muy buen cambio, una muy buena competitividad, a un ritmo del 30% por año. Entonces, duplicábamos nuestros mercados cada 2 años, y fueron 10 años de un ciclo muy, pero muy virtuoso para la vitivinicultura argentina, que pasamos de un 0,4, 0,6% que teníamos de market share en el mundo, a un 3,7%. Y eso fue muy fuerte, era muy fuerte, porque Argentina exportaba en esos momentos, al principio, cuando teníamos el 0,4, 0,6 del market share mundial, exportábamos menos del 5% de nuestra producción total. Cuando llegamos al 3,7 estábamos exportando aproximadamente el 25% de nuestra producción total. Hoy nosotros exportamos el 30% de nuestra producción total. El resto del vino se consume en el mercado interno. Y deberíamos poder exportar mucho más si siguiéramos con políticas de promoción y expansión fuertes en los mercados, mostrando lo mejor que tenemos y promoviendo lo mejor que tenemos. Pero de esa forma pudimos hacer un proyecto exitoso. Mi bodega, desde luego focalizada en la exportación, cosechó mucho de esa estrategia de focalización en la exportación, y crecimos muy rápidamente, pero con bases muy sólidas, porque no crecimos en base a créditos, no crecimos en base a endeudarnos, sino solamente con nuestros resultados propios de la compañía. Y esto me permitió capear situaciones como tuvimos en el 2015, que nuestra competitividad, el 14-15, era mínima, porque teníamos un dólar ficticio fijado por el gobierno, cuando el dólar real, como sucede hoy. Hoy nosotros, por cada exportación que hacemos, nos pagan 68 pesos por cada dólar. Sin embargo, si yo quiero ir a comprar un billete verde, tengo que pagar 130 pesos. Entonces,
Esto pasaba en 2014, 2015. El hecho de no tener deudas y poder manejar la empresa con sus propios recursos a mí me hizo estar tranquila en los momentos más estresantes para el resto de la industria, porque siempre he sido muy conservadora en la forma de hacer mis negocios. Bueno, luego decidí involucrarme un tiempo en política buscando cambiar las cosas de mi país desde adentro. Fracasé rotundamente, otro fracaso en mi vida, porque la verdad que cambiar la política ni siquiera se puede hacer desde adentro, porque es una casta muy, muy corporativa y las personas que llevamos ideas innovadoras, distintas y que buscamos transparencia no somos muy bien vistas. Creo que la política les gusta bastante la opacidad para poder manejar de alguna manera o poder administrar el poder que tienen sin dar demasiadas cuentas. Entonces me di cuenta que mis principios y mis valores no son compartidos por la mayor parte de la clase política, por eso yo renuncié y me dediqué al G20 como presidente del W20 en el 2018 y terminado ese periodo me volví a mi empresa a trabajar con mis hijos, con Eddie y con todo el equipo. La empresa tuvo un gran cambio en distintas etapas. El primer cambio importante fue por allá por el año 2007, 2008, que incorporé un enólogo para que me ayudara y trabajara conmigo, y entró Gustavo Bertaña a trabajar conmigo, mi mano derecha. Segundo cambio, 2010, entran unos socios, porque yo me divorcio de mi ex esposo, Pedro Marchevsky, y entran unos socios, y paralelamente, un año más tarde, entra mi hijo a la empresa de la compañía, y otro año más tarde, en 2012, entra mi hija en la empresa, en la empresa familiar. Luego, en 2013, entra Edgardo del Popolo, después de que yo había estado durante todos esos años, desde el 2008, 2009, que yo estaba queriendo incorporar un gerente y había hablado con él, entramos en la incorporación de Eddie como gerente general, y esto fue muy positivo porque armamos un equipo muy, pero muy importante. Entonces tenemos hoy un equipo muy afiatado, sí, bueno, y en el 2000, bueno, la incorporación de Eddie, tenemos un gran equipo, y el año pasado nosotros fuimos buscados, tengo el honor de decir que fuimos buscados por un fondo de inversión como es de alta calidad, de productos de lujo, que es Catterton, y decidieron y nos invitaron si podían invertir en nuestra compañía. Uno de mis socios anteriores quiso salir, que fue Brown, y Carlos Brown decidió salir, y Carlos Galante y yo decidimos quedarnos. Entonces, bueno, vendimos una parte de la compañía, que era de nuestro socio Carlos Brown, y entra el fondo Catterton como socio nuestro. Y hoy estamos también muy contentos porque es un socio que nos da mucha sinergia y nos permite estar relativamente tranquilos, porque creo que nadie tiene la verdad relevada de cómo va a salir el mundo en estas circunstancias tan complicadas, pero estamos tranquilos de tener también un socio con respaldo que nos permite enfrentar probablemente situaciones más complicadas con una compañía multinacional que nos puede abrir puertas en otros países. Esto es brevemente la historia de la compañía. El nombre, me preguntan recién, entró una de las preguntas, el nombre de Dominio del Plata sigue siendo Dominio del Plata, el de la sociedad anónima, pero nos dimos cuenta a lo largo de muchas lecturas de lo que pasaba en el mercado, o de turistas que empezaban a venir desde Brasil y no preguntaban por Dominio del Plata, preguntaban por Susana Balbo. Y mis vecinos, cuando ellos buscaban la bodega por Dominio del Plata, nadie les sabía decir dónde era, pero cuando preguntaban por Susana Balbo sí le decían dónde era. Entonces fue una decisión estratégica de hacer una sinergia de lo que la gente conocía e identificaba como mi bodega y mi nombre. Y dejamos el nombre de la sociedad como Dominio del Plata y Susana Balbo Wines como el nombre de la operación de producción de vinos.
Bueno, ahora yo voy a pasar a Edi para que les hable de los terroirs y vamos a ir catando vinos con ustedes mientras vamos hablando de las distintas regiones, las distintas zonas. Y esto es la historia muy breve, porque puedo estar horas hablando de la historia, nada fue fácil, tuvimos muchos inconvenientes, muchas dificultades, pero lo importante es que hoy estamos aquí, estamos hablando con ustedes, estamos felices de producir vinos muy buenos y cada vez mejores, porque se cambió la filosofía de dónde venían las uvas. Esto es el mayor cambio que hizo Edi dentro de la compañía. Mi hija con el departamento de marketing, José estando en la vitivinicultura y también en el comercio exterior, ayudó muchísimo en el desarrollo de nuevos mercados. Hoy él está asumiendo también sobre sus espaldas la innovación para que siempre ustedes tengan cosas nuevas. Entonces hoy somos un equipo mucho más profesionales que lo que éramos cuando fundamos la bodega, y pensamos que cada año vamos a ir mejorando para cada vez ofrecerles mejores cosas. Así que te dejo la palabra, Edi. Adelante yo silencio mi micrófono. Muchas gracias a todos. Bueno, muchas gracias, Susana. Un gusto, un placer poder verlos, compartir con ustedes esta tarde, contarles un poco de lo que somos. Ahora vamos a ver algo de terroir. Y ahora quiero compartir con ustedes todo lo que estamos haciendo en la bodega respecto a la clasificación de las zonas y de los viñedos con los que estamos trabajando en cada una de las líneas que componen Susana Balbo, los vinos de Susana Balbo. Aquí, como pueden ver, desde hace varios años ahora, la bodega tuvo un cambio importante en lo referente al origen de las uvas. Tuvo un cambio importante porque originalmente la bodega se nutría de uvas de distintas zonas, de distintas regiones, de distintas subregiones de Mendoza. Si ustedes conocen Argentina y conocen Mendoza, entenderán bien las diferencias que hay entre zonas como la primera zona, que es Luján de Cuyo, Maipú, el este, y lo que ocurre en zonas como el Valle de Uco, que es lo último que se ha desarrollado en nuestro país y que hoy en día tiene tanto reconocimiento. La bodega hasta el año 2012-2013 tenía un fuerte componente de Luján, de algunas otras áreas, un porcentaje menor era del Valle de Uco, y a partir del año 2012, diría yo, 2013 en adelante, comienza a incrementarse la presencia de viñedos del Valle de Uco, como se ve acá en esta imagen. La bodega está ubicada en Agrelo, este pequeño punto al oeste de la Ruta 40, la ruta principal que une Argentina de norte a sur. Agrelo es una de las denominaciones más importantes de Luján de Cuyo, es un nombre que viene de arcilla, de grela, ¿no? De suelo arcilloso, clay soils, típicos de una zona formada fundamentalmente por los embanques del río Mendoza hacia el sur. Es la zona en donde nació el Malbec, prácticamente junto con el centro de Luján de Cuyo, el oeste de Luján de Cuyo, la zona de las compuertas al oeste, Vistalba y Lulunta hacia el este, en conjunto con apelaciones como Pedriel y Agrelo, que aquí se ven en pequeño, son los lugares que dieron orígenes a esos Malbec antiguos, que fueron los fundacionales y que permitieron la expansión del Malbec por todo el Valle de Uco. A partir de esta línea podemos decir que comienza el Valle de Uco. El Valle de Uco es una zona súper interesante, muy diferente a Luján. Como ustedes ven acá, está separada de Luján de Cuyo dependiendo de la subzona. Entre la bodega y la zona norte del Valle de Uco tenemos 55, 60 kilómetros de distancia. No es una gran distancia, uno puede estar en media hora, 40 minutos, pero hay una gran diversidad, porque Luján de Cuyo es básicamente primera zona, zona fresca, 1000 metros de altitud, suelos predominantemente franco-arcillosos, y Valle de Uco es suelos aluviales, suelo de pedemonte, montaña y fundamentalmente suelos arenosos.
El Valle de Uco en su extensión total tiene aproximadamente 26, 27.000 hectáreas y está dividido en 3 partes, 3 departamentos que son Tupungato, Tunuyán y San Carlos, ¿sí? Y está atravesado por 2 ríos que tienen importancia, que tienen relevancia, que son el río Las Tunas y el río Tunuyán. El total, como dije recién, es más o menos del tamaño de toda la Borgoña, de norte a sur, casi 27.000 hectáreas, para tener una idea de la dimensión del Valle de Uco. Y los suelos del Valle de Uco son el resultado de la geología de la cordillera de los Andes. Fíjense la proximidad que tienen los Andes al Valle de Uco, a la formación. Dicen que desde el norte del Valle de Uco, donde está mi puntero aquí, es el Valle de la Carrera. A la parte sur, aproximadamente hay 38 conos aluvionales. Se pueden ver acá los desplazamientos de los conos aluvionales, que son los que forman parte importantísima de todos los suelos de la zona alta y de la zona baja del Valle de Uco. La geología que tiene el Valle de Uco es increíble, muy diversa. Suelos aluvionales fundamentalmente, suelos con formación de glaciares y también algunos suelos coluviales, que son suelos prácticamente formados por la roca madre. Es la roca madre de la montaña que se trasladó al lugar y ahí quedó. Diferente el proceso geológico comparado con los suelos aluvionales. Nosotros estamos en las principales IG del Valle de Uco. Nuestra bodega está ubicada, nuestros viñedos están ubicados a lo largo de las IG principales. Fíjense, así Argentina y Mendoza en particular tiene un desarrollo de, en lugar de ser lo que nosotros llamamos denominaciones de origen, son indicaciones geográficas. Y si tomamos del norte al sur del Valle de Uco, hay varias indicaciones geográficas, algunas son oficiales, otras están en proceso, todavía no son oficiales, están en proceso de declaración como oficial. Y los terruños que nosotros mayormente explotamos en el Valle de Uco son Gualtallarí al norte, Los Árboles, Los Chacalles en el centro y Altamira en el sur. Y nos dan una diversidad riquísima, fascinante, porque la heterogeneidad que tienen los suelos del norte del Valle de Uco, donde los aluviones y los procesos geológicos fueron muy lentos, con movimientos muy discretos, muy suaves, no muy violentos. Tiene un suelo absolutamente distinto al centro y al sur del Valle de Uco, donde los procesos aluvionales fueron mucho más violentos, con acarreo de materiales mucho más grandes, de piedras mucho más pesadas, que impactan en el paisaje de una manera totalmente diferente. Altamira y Los Chacalles tienen una particularidad de tener suelos aluvionales de piedras más grandes en su composición, mientras que Gualtallarí, por ejemplo, no tiene piedras grandes, tiene más bien piedras pequeñas, con mucho material calcáreo arrastrado por esos aluviones. Al mismo tiempo, de la misma manera que hay una gran diversidad de suelo, hay una tremenda diversidad de clima. Voy a mostrarle 2 extremos del Valle de Uco. Gualtallarí al norte, aquí pueden ver la silueta de Gualtallarí, la forma que tiene Gualtallarí, es como si fuese un cono para tomar helado, un cucurucho decimos aquí, muy angosto en la cordillera y amplio en el valle. Fíjense el aluvión que tiene Gualtallarí. Todos los suelos de la cordillera frontal y cordillera principal fueron dados de origen a lo que hoy tenemos viñedos implantados en Gualtallarí. Y aquí hay una división climática que yo estoy mostrando a través de la escala Winkler, que quien tiene familiaridad con esta escala, es una escala que divide las regiones de 1 a 5. Fíjense, aquí está todo mencionado, de 1, 2, 3, 4, 5, en función de la sumatoria de grados días que tenga la zona. La sumatoria de grados días se toma en el hemisferio sur para la zona de viñedo desde el mes de octubre, 1 de octubre, al 30 de abril, que es el ciclo en donde crece la vid.
y se toman todas las temperaturas que superan 10 grados centígrados. O sea, es la diferencia entre la temperatura media del día menos 10 grados. Eso me da un valor de temperatura diaria que sumándola desde el 1 de octubre al 30 de abril, me da una sumatoria de grado día. Siendo una región 1 una región fría, una región 5 una región muy cálida, ¿sí? Aquí está en grados Celsius y entre paréntesis está en grados Fahrenheit. En grados Celsius, 1370 es una región fría que puede ser comparada, por ejemplo, en el mundo, para hablar de homoclimas y comparación, puede ser comparada con Alsacia o con Moselle o con regiones frías como la Champaña, ¿no? Eso pasa en Gualtallarí, aquí arriba, sobre los 1500 metros de altura, nosotros es como si estuviéramos en la Champaña. Pero luego cuando descendemos y llegamos a la zona más baja, pasamos transicionalmente por un Winkler 2, que es como si estuviéramos en la Borgoña, si estuviéramos en la Côte d'Or, por ejemplo. Y finalmente llegamos a un Winkler 3, en la base de la apelación, que es como si estuviéramos en Napa o en Burdeos. Si es que Napa o Burdeos, con el calentamiento global, no son más calientes hoy que hace 20 años. Pero esto es impresionantemente influyente sobre la calidad de la viticultura, porque esto pasa solamente en 11 kilómetros que hay recorrido desde la base hasta la parte más alta donde hay viñedos de la apelación. Todo eso pasa en 11 kilómetros. Lo que en otras zonas del mundo pasa en 700 kilómetros, en 1000 kilómetros, aquí pasa en 11. Y la riqueza de suelos que tiene la zona, complementado con eso, es fabuloso. Nosotros aquí tenemos uno de nuestros principales viñedos, que le llamamos Finca Dominio Gualtallarí. Fíjense, es una preciosidad de viña. Es el segundo viñedo después del viñedo que tiene Susana Balbo en Agrelo. Esta es una viña de solo 36 hectáreas que está plantada con Malbec, Cabernet Franc y Chardonnay. Al pie de la cordillera, debajo del Tupungato y a casi 1300 metros de altura. Hay una tremenda diversidad de suelos, como se puede ver aquí, con reventones de calcáreo, material de carbonato de calcio, que es muy típico de la región. Los suelos típicos de Gualtallarí son suelos, como ustedes pueden ver ahí el perfil. Fíjense, esto es un esquema que está mostrando una planta de vid plantada sobre un suelo de Gualtallarí. Tiene una primera capa muy pequeñita de suelo eólico o suelo que se ha generado por la voladura del suelo, por erosión eólica. Tiene vegetación natural, que es la vegetación que se posa, y es una mínima carpeta. De ahí hasta los 2 metros de profundidad tenemos un suelo rico en rocas de calcáreo, piedras aluviales de tamaño pequeño y mediano revestidas con carbonato de calcio. Y finalmente, sobre la base del aluvión, a los 3 o 4 metros de profundidad, encontramos un lecho de piedra donde pasó el primer aluvión, el primer río. Y eso tiene en conjunto un drenaje espectacular. Este tipo de suelo no le permite a la planta desarrollarse muy vigorosamente, por lo tanto da una calidad de vino muy particular y muy diferente al resto de los terruños del Valle de Uco y al resto de los terruños de Mendoza. Fíjense que hace varios años hemos estado trabajando en la denominación de esta IG. Miren este mapa, es muy interesante, muy llamativo. Es el mismo Gualtallarí en una imagen satelital, puesto sobre una carta geográfica, en donde se toma el total de la IG y se la subdivide en 1, 2, 3, 4, 5 sub-IG, en función del clima y en función del contenido de calcáreo. Se mapeó toda esta región y cada pequeñito punto azul que se ve ahí es una exploración de suelo para tomar una muestra de suelo y determinar
el contenido de calcio, de carbonato de calcio. De las mediciones de carbonato de calcio se determinó que lo que está pegado al límite sur de Gualtallarí, que es esto, todo este es el límite sur, y que se ve de un color más blanquecino en la pantalla, como ven ahí prácticamente es blanco, es el contenido menor de carbonato de calcio, que tiene que ver con un nivel 0. Aquí prácticamente el aluvión del río Las Tunas, que es el límite sur natural de Gualtallarí, bajó y arrastró todo el material, no dejando depósito calcáreo aquí en esta zona. Por eso, esta es una zona que no es una zona ideal para un Malbec, sino más bien es una excelente zona para Cabernet Sauvignon, porque tiene un suelo mucho más desprovisto, con mucha piedra, pero piedra lavada. Luego, a medida que vamos yendo hacia el norte y hacia el oeste, ese color se va tornando ligeramente azul hasta azul oscuro. El azul oscuro, que es un índice 4, es donde hay mayor contenido de carbonato de calcio. La cantidad que hay ahí de carbonato de calcio es a veces superior a lo que uno puede encontrar en cualquier suelo de alto contenido calcáreo de Europa, como puede ser en cualquier parte de la Borgoña, desde Chablis a la Côte d'Or, o en una zona como el Piemonte. Nosotros hemos hecho mediciones de carbonato de calcio y mayormente el contenido ronda el 6, el 12 al 14% de gramos de carbonato de calcio cada 100 gramos de suelo. Aquí en esta zona hay propiedades que tienen cantidades mayores al 40%, que es una cantidad enorme, extraordinaria. Por esa división, fíjense que ha quedado una potencial sub-IG dentro de Gualtallarí, que se llama Gualtallarí Río, otra abajo, que se llama Gualtallarí La Vencedora, al centro, Gualtallarí Albo, a la parte más oeste, Gualtallarí Monasterio, y finalmente Gualtallarí Las Tunas, que es la parte más alta que prácticamente no tiene viñedos por la altitud, porque es muy alto y porque además no hay suficiente recurso hídrico, no hay agua para poder irrigarlo. Este es un pequeño paseo por las principales denominaciones. Más tarde, cuando vayamos a degustar el vino de Altamira, yo les voy a comentar un poco de Altamira como para poder hacer una diferenciación con Gualtallarí o los Chacalles, que son las otras denominaciones. Ahora vamos a hablar un poquito de los vinos y vamos a comenzar con el Cabernet Sauvignon de Susana Balbo. Así que la dejo a Susana para que comente uno de sus vinos principales de la línea Signature. No, te viene de Ciudad de los Árboles, no de Gualtallarí. Bueno, acá tenemos el Cabernet Sauvignon cosecha 2017. Hasta esa cosecha yo hacía mi Cabernet con un viñedo que está bastante cercano, que es la zona de Los Árboles, que pertenece todavía, es como la última colita que mostró ahí Eddie, que sería como el Gualtallarí Río, la parte baja, y ahora ya lo hacemos de nuestro viñedo de la finca Dominio Gualtallarí. Es un 93% de Cabernet Sauvignon y 7% de Malbec, y ustedes se preguntarán por qué motivo le he puesto el Malbec. La verdad es que en la mayoría de mis vinos varietales siempre hay un corte con algún otro varietal o con el mismo varietal pero de una región distinta que contribuya a alguna carencia que encontré en el vino. Y en general los Cabernet son vinos muy lineales, son vinos que tienen una muy buena longitud en boca, pero cuando vamos al peso en la boca, esa sensación que nos llena la boca, no está tanto en el Cabernet Sauvignon como es tan presente en el Malbec, por ejemplo. Entonces, a veces un pequeño porcentaje, muchas veces es menor que ese 7, es bastante alto para la costumbre que yo tengo normalmente, puede ser un 2%, un 3%, un 4%, un 5%, o un 2% de Malbec y un 1% de Petit Verdot, terminan de darle al vino esa redondez, esa armonía y esa elegancia
que a mí me gusta mucho tratar de conseguir en los vinos. Todos los años hago mi mejor intento, y el vino que termina en la botella es el vino que más me brindó más sensación de balance y armonía en el momento en que hicimos los cortes. Hacemos muchas pruebas, y trabajamos muy en equipo en esto. Eddie hace sus propuestas, Gustavo hace la suya, José, mi hijo, hace la suya, yo hago las mías, y todos probamos a ciegas y decidimos cuál es el que más nos gusta. Y de esa manera vamos siempre mejorando cada vez más. Cada año hacemos vinos, en mi percepción, más finos, más delicados, con muy buena persistencia en boca y con muy buen potencial de añejamiento y crianza en botella. Este vino ha tenido 13 meses en barrica de Carvalho francés, 30% nueva y 70% velas, no segundo uso, no son tan velas, pero segundo uso. ¿Y cuál es el sentido de esto? Bueno, el sentido es que muchas veces todo el Carvalho nuevo puede ser muy dominante en un vino. Entonces, hoy que nosotros usamos barriles tostados con convección y que el tostado ha llegado a un grado mucho más profundo dentro de la duela, el tostado tradicional o con fuego tiene una penetración en la duela de unos 3 milímetros aproximadamente. Las duelas tienen 19 milímetros de profundidad a 24 milímetros las duelas de los barriles de 500 litros, ¿no? Entonces, esa profundidad depende si cuando lo hacemos por tostado de convección, como es por aire caliente, es muchísimo más profunda, llega hasta casi 10 milímetros. Entonces el barril tiene para entregar más componentes que mejoran la calidad del vino, más años que los tostados por fuego. Bueno, estos son vinos de altura. Entonces, al ser vinos de altura, tiene esta característica muy marcada que Eddie les estuvo hablando del suelo, es decir, si ustedes lo prueban, van a ver que hay una mineralidad presente, una tensión en la acidez, que lo hace al vino fresco, jugoso, porque nos hace segregar saliva cuando lo estamos probando, pero no deja de ser armónico y tener una muy buena sensación de boca. Los taninos son de un grano... Adelante, sí, Eddie, adelante. No, adelante. Bueno, yo digo que los taninos son de un grano fino, muy elegante, está muy bien logrado la acidez, y esa relación de la acidez con el alcohol, fíjense que nos deja como salivando, la boca jugosa, y eso para mí es una muy buena virtud en un vino, porque es un vino gastronómico, es un vino que se comporta muy bien con la comida, y también es un vino que se comporta muy bien la copa sola. Yo les cuento algo muy personal, muy particular. Desde que estoy en la cuarentena, yo llevo muchos más días que toda la gente, porque tuve un accidente en la rodilla y he estado 2 meses en mi casa inmovilizada porque no podía apoyar mi pierna. Entonces, hace 1 mes y medio me puse a estudiar portugués. Y entonces, como estudio en la noche, antes de irme a dormir, para no prenderme con las series y quedarme hasta las 4 de la mañana viendo televisión, estudio en la noche y normalmente tengo una copa de vino tinto al lado mío. No vino blanco suelo tomar al mediodía si tomo vino, pero en la noche para mí debe ser vino tinto, ¿no? Y anoche estaba yo estudiando portugués y terminé una botella de brioso que habíamos abierto con Anita para un Zoom que había hecho ella también, y se terminó, y hoy, esta noche, voy a disfrutar de este Cabernet mientras estudio portugués para poder comunicarme con ustedes un poco mejor. Así que bueno, ahora sí lo dejo a Eddie conversar un poco sobre este vino y su opinión. Yo creo que es un Cabernet Sauvignon muy del Valle de Uco, que son bien distintos a los Cabernet Sauvignon de la zona baja, de Luján o Agrelo. Creo que los Cabernet de suelo más
arcilloso, tienen diferencia notable en la expresión aromática en nariz y también en boca. ¿En qué se diferencian? En que probablemente tienen notas herbales más típicas de los Cabernet, más piracina, en agrelo, con taninos muy suaves, redondos y dulces, mientras que en el Valle de Uco pierden esa piracina y aparecen notas más de fruta negra, yo creo que propio de un suelo que le ha costado mucho a la planta crecer. Entonces se ha desarrollado con un crecimiento muy lento en la temporada, dejando el fruto con mayor exposición. Entonces, las notas que vamos a encontrar en los Cabernet de una zona como esta de Gualtallarí, que es cercana al río Las Tunas, con aromas más de casis, de fruta madura, y sin perder tipicidad de Cabernet, pero no en el lado verde, piracínico, sino en el lado más maduro, con mucha jugosidad por la acidez que tiene, y unos taninos que son maravillosos. Mucho más firmes los taninos del Valle de Uco que los de Luján de Cuyo. Solo ese comentario, Susana. No sé si querés agregar algo más de Cabernet, si no podemos pasar al... No, solamente me gustaría contarles que el componente que tiene y que sienten, porque ya cuando sacamos la piracina, que la destruye la luz del sol, por eso se hace muy controladamente una remoción de hojas, pero muy controladamente, porque puede venir vientos ondas y terminar quemándonos los racimos, así que el manejo de la viticultura es muy precisa acá y hay que tener mucho conocimiento, como tiene Edgardo y su equipo, para no errar en el tratamiento que se hace en el viñedo. El componente que aparece es la rotondona, que es el que da el sabor a la pimienta negra. Así que siempre ustedes en nuestro Cabernet van a encontrar pimienta negra como componente aromático, que demuestra que está muy bien madurada la uva. Adelante, Eddie, vamos con el próximo que te toca a vos ahora. Bueno, solamente comentar que el vino próximo es el Benmarco Expresivo. Es un vino que tiene una historia muy, muy rica en la bodega. Vamos a catar la zafra 2018, que fue una zafra calurosa, pero muy buena, muy buena. A mí me gustan particularmente las vendimias frías, pero cuando hay una vendimia calurosa y no violenta, como fue la 2017, me gusta mucho. ¿Por qué me gusta? Porque tiene muy buena expresión de lugar. Creo que la diferencia entre una vendimia fría y una vendimia calurosa es que en la vendimia fría, si se cosechan las uvas con un muy buen punto, que es lo que nosotros tratamos de hacer, y con un muy buen contenido de acidez, creo que luego la longevidad de los vinos es maravillosa. En una vendimia fría los vinos son muy transparentes y son muy longevos, se pueden guardar por mucho tiempo. En una vendimia un poco más cálida, los vinos tal vez son muy expresivos en los primeros años, pero la capacidad de guarda se reduce un poquito. Nosotros en la vendimia 2018 encontramos un complemento fantástico en la madurez entre la madurez azucarina y el futuro alcohol del vino con la acidez. Fue muy buena. ¿Por qué? Porque la planta trabajó de una manera muy particular. La vendimia 2016 fue una vendimia fría, muy lluviosa y fue la más de menor rendimiento de la historia, por lo menos de los últimos 60 años. Fue una cosecha muy pobre. Cosechamos con una disminución de rendimiento en todos los viñedos de Mendoza de un 30 a un 40% y en algunas zonas de un 50%. Entonces fue una cosecha muy, muy pobre. La 2017 fue la segunda cosecha más pobre. Hubo evidentemente un problema de inducción floral en la primavera que hizo que la floración para la vendimia 2017 fuera muy pobre. Siendo muy pobre la vendimia 2017 y cálida, porque la 16 fue fría y pobre, y la 17 fue cálida y pobre, la zafra fue muy violenta. Ocurrió en una ventana muy pequeña de tiempo, no nos dio tiempo a reaccionar y a trabajar las viñas y los vinos probablemente de la manera que ocurrió el 2018. Y llegamos a un 2018
que fue una vendimia de mayor producción, con más kilos de uva por planta, más kilos de uva por hectárea. Por lo tanto, la uva tuvo la posibilidad de estar más tiempo en la planta, en la viña, y nos dio mucho mejor espacio para poder vendimiar. Así que tenemos una vendimia muy, muy buena, de grande calidad, y que se comportó, digamos, como algo justamente en el medio entre una vendimia fría y muy calurosa. Este vino, decía al principio que tiene una gran historia. Susana comenzó a hacerlo desde su primer vendimia en su bodega. Inclusive es un vino que originalmente, junto con Brioso, era uno de los dos blends, es todavía uno de los dos blends de la bodega. Lo que pasa es que originalmente se llamaba Benmarco VMS y era un blend multirregional y multivarietal, porque venían uvas de distintas regiones de Mendoza y distintas variedades: Malbec, Cabernet Sauvignon, Syrah, Bonarda. Alguna vez creo que incluso el corte llevó Tanat. Y desde la vendimia 2013 comenzó a ser un vino un poco más enfocado, no solamente en lo varietal, sino también en lo de la región. En lo varietal porque se acotó a dos variedades que son las variedades principales de Gualtallarí, Malbec y Cabernet Franc, y que varían en porcentaje en función de la añada. Esta zafra, como ven ustedes, es 85% Malbec, 15% Cabernet Franc. Pasó a ser un vino con más simpleza desde lo varietal, con más simpleza desde la enología, la vinificación y la viticultura, pero con una transparencia y una pureza de aromas y de expresión que lo han convertido en un vino que muestra de una manera natural y fascinante Gualtallarí. Lo muestra de una manera casi desnudo. Dice, esto es Gualtallarí. ¿Por qué? Porque se despojó de fruta. Es un vino que dejó de un lado la fruta obvia, muy expresiva, y tomó la mineralidad como elemento esencial. Entonces expresa el calcáreo, expresa el suelo mojado, el carácter terroso, la tiza, y esa fineza de taninos que lo hacen un vino maravilloso para tomar inmediatamente o para guardar por mucho tiempo. A mí me encanta esta cosecha 2018, tomándola ahora me parece fascinante, pero siento que el vino está tan joven que puedo tenerlo en botella probablemente 20 años y va a estar muy bien, porque tiene una acidez maravillosa. Ahí, bueno, la vinificación que hacemos en bodega con Susana y con Gustavo como dos componentes fundamentales del equipo, es una vinificación muy cuidadosa, en donde el vino prácticamente tiene un tratamiento mínimo. En la pequeña bodega que tenemos en Dominio, que hay una bodega muy pequeñita que le llamamos La Capilla, ahí tenemos muchas piletas de concreto, cemento, y algo de madera en gran volumen, que son tinas o fudres, en donde fermentamos con muy poco intervención, solo algún pillage y algún remontaje súper suave para no extraer demasiado. La idea es extraer finamente, extraer lo mejor que se puede extraer de esa uva, y luego viene un envejecimiento después de haber estado con un proceso, un periodo de maceración de 30 a 35 días, dependiendo la añada. Va a madera de Carvalho francés, 70% nuevo, 30% de segundo uso, y se cría 14 meses. Yo lo bebo ahora y me parece un vino extremadamente joven, como si lo hubiéramos hecho ayer. Lo puedo beber, me encanta cómo está. Tiene ese carácter, esa terrosidad, esa mineralidad típica de Gualtallarí, pero me doy cuenta que es un vino que tiene un potencial de guarda increíble. Espero que ustedes, si lo están tomando, estén encontrando lo mismo que he encontrado yo en esta botella. Todas las botellas son un mundo aparte. Incluso, Edgardo, aprovecho ahí para hablar para la gente. Y si tienen preguntas ahí para hacer y comentarios sobre el vino, pueden abrir sus micrófonos ahí y hablar por unos minutos. ¿Sí? Desde luego, lo que quieran. Micrófono abierto y atento a cualquier pregunta.
Claro, quem quiser, por favor, fica à vontade aí para fazer o comentário junto com a degustação. Bom, o que eu achei foi um vinho de uma elegância e uma expressão incrível. O primeiro momento que eu senti, o aroma do vinho estava incrivelmente a lembrar uma confitura de frutas, uma compota de frutas negras, como também um pouco de chocolate, estava estupendo. A mim me encantou. Uma maravilha de vinho. Os meus cumprimentos, como sempre aí. Maravilha. Muchas gracias, Marcio. Gracias por el comentario. Bueno, si quieren, vamos a pasar al próximo. Aquí viene un poco algún comentario sobre Altamira. Recién yo les decía que iba a hablar de Gualtallarí. A medida que pasen los días subsiguientes, ustedes van a tener conversación y ahora quiero comentar de Paraje Altamira como una segunda región fundamental dentro de lo que es esta nueva viticultura argentina. Esta nueva viticultura argentina que yo creo que se ha renovado y se ha refundado en estas nuevas IG que han surgido en no más de 15 años y las cuales estamos tratando de desarrollar en forma permanente. Fíjense, esta es una imagen. Aquí nos fuimos al sur del Valle de Uco. En Gualtallarí estábamos al norte. Es como el norte máximo de la apelación dentro del Valle de Uco. Aquí nos fuimos al límite sur y encontramos un suelo totalmente diferente. Cuando llegamos a Altamira, el suelo se transforma de aluvional a coluvial. Fíjense que el tipo de roca que vemos aquí, en lugar de ser una roca redondeada, movida por el río, es una roca cuadrada. Fíjense esta roca que está aquí, que viene directamente de la montaña que está detrás del viñedo, que cae y se queda en el lugar y no se arrastra. Por lo tanto, por eso tiene esta forma. Es un color rojizo porque está formada fundamentalmente por un mineral que se llama feldespato, en combinación con rocas grises, que son típicas areniscas, con mucho material de cuarzo, y lo que se ve por ahí de color blanquecino son algunos depósitos de carbonato de calcio. Pero tiene un suelo completamente diferente a Gualtallarí. Es una zona un poquito más caliente. El perfil típico del suelo que tiene, fíjense, en la primer camada es un suelo un poco más orgánico, más negro, menos pobre que Gualtallarí. Es un suelo ligeramente más rico. Cuando luego encontramos la segunda camada, hasta 1,5 metros de profundidad, encontramos la arena, mixturada con piedra, con incrustación también de carbonato de calcio, piedra coluvial y un elemento que nosotros llamamos caliche, que es un conglomerado de carbonato de calcio con arena. Y finalmente, a los 2 metros de profundidad, solamente tenemos arena con piedra coluvial. Esa piedra coluvial cuadrada que les mostraba en esta imagen, como ven aquí. Eso que se ve en la superficie también se puede ver en la profundidad. Eso genera vinos muy diferentes. Aquí hay un más predominio de fruta negra madura con violetas, pero específicamente y especialmente en las añadas frías. En las añadas frías los vinos y fundamentalmente los Malbec de esta región son pura violeta, mucha expresión de violeta. Y es una característica de la zona. Y si yo comparo ahora Gualtallarí con Altamira, fíjense qué diferencia fundamental. Gualtallarí con una gran diversidad de suelo, con rocas de tamaño pequeño y con una situación climática de Winkler 3 a Winkler 1, de Napa a la Champaña, mientras que Altamira es una región homogénea solamente de Winkler 3, que es una zona un poco más cálida, va de 900 a 1200 metros, es más baja que Gualtallarí. Por eso Gualtallarí tiene la diversidad tan importante que yo mencionaba y Altamira tiene climáticamente mucho mayor homogeneidad. Sin embargo, tiene vinos que tienen una manifestación aromática y tánica muy distinta y que son
verdaderamente maravillosos. De este terruño han sabido salir algunas zafras de nuestro vino principal, que es el Nosotros. El Nosotros es el vino donde la bodega y Susana y nosotros como equipo intentamos mostrar lo mejor que podemos hacer. ¿Qué es lo mejor que podemos hacer? Nosotros. Y la zafra 2014 fue justamente de Altamira, de esas tierras y de esas viñas que ustedes vieron ahí. Este vino me gustaría mucho que Susana lo comente. Bueno, gracias, Eddie. Sí, como ustedes saben, cada rótulo en la vinícola tiene una historia, está vinculado a alguna parte de los múltiples sentimientos que anidan en mi corazón. Entonces, así como Críos es por mis hijos, Ben Marco es la viticultura, Nosotros es el vino que da la característica de un tributo, es un tributo al trabajo en equipo, a toda la bodega, todos trabajando en obtener lo mejor, desde el viñedo hasta el último momento en que se envuelve la botella en papel de seda y se coloca en la caja. La cosecha del año 2014 fue una cosecha fresca, ya anticipando la que tuvimos el 15 y el 16, que fueron 2 cosechas frías. Entonces tenemos unos taninos muy elegantes, por más que son taninos de un tamaño medio, son persistentes, son taninos que han necesitado los 6 años que tiene el vino en la botella para empezar a amansarse y a mostrarse con una armonía y una expresión en la boca que lo hacen muy amable. En los primeros años de este vino los taninos eran un poquito más filosos, se sentían como unos taninos que limpiaban la boca sin quedar tanto tiempo en la boca. Este vino lo preservamos en barricas de Carvalho francés 100% nueva durante 16 meses. No es una receta fija, los 16 meses, los 18 meses, los 24 meses, porque hay una cosa que es muy importante. No se pueden seguir recetas. Cada año, cada cosecha es un nuevo desafío. Cuando llega el primer camión de uva de cada región, porque cada región se expresa distinto en cada año, empezamos a tener una idea o una hoja de ruta de lo que va a ser la cosecha de ese año. Pero hasta ese momento, por más que vayamos a los viñedos, etcétera, no está la hoja de ruta claramente marcada hasta que no llega la uva a la bodega. Nosotros, entonces, ¿esto qué trae como consecuencia? Que probablemente el vino esté mejor en 14 meses de barrica, y no porque yo diga en el protocolo que tiene que tener 16, lo voy a dejar 16, o por el contrario, si el protocolo dice 24, lo voy a dejar 24 cuando para mí está listo a los 18 meses. Así que no hay una regla fija, puede variar cada año, lo pueden ver ustedes, sí hay un mínimo, y el mínimo está marcado en que debe ser como mínimo 14, 15 meses, para que haya ya un redondeo mucho más profundo en la contribución de los taninos del Carvalho en el vino, y permita una polimerización más acabada que la que llega a la botella en un brioso o, por ejemplo, en un Susana Balbo Cabernet, que tiene 13 meses, el brioso 14 meses. Este vino tiene aromas de violeta, que es uno de los descriptores que más me gusta a mí en el Nosotros, porque es muy difícil de conseguir. Por más que es un descriptor del Malbec, las violetas son difíciles de conseguir y se consiguen mejor en los años más cálidos que en los años más fríos que en los años más cálidos. Y también, si ustedes catan con mucha atención, van a encontrarle una pequeña nota, es como un trazo de menta. Es un trazo de menta que suele aparecer en los vinos de Altamira. A mí me gusta mucho, está casi siempre en mi Malbec, por eso es que el Malbec que lleva mi nombre, el Signatura, sale siempre de Altamira.
Así que es un vino, bueno, tuvo un buen reconocimiento por la crítica, por el consumidor también. Es un vino buscado y es un vino que tiene muchísimo potencial de añejamiento. Como me dijo un amigo francés, dueño de Lynch Bash, me dijo que nosotros matamos bebés cuando estamos vendiendo estos vinos tan jóvenes. Pero bueno, son vinos que ustedes lo pueden atesorar para una ocasión especial y probarlo dentro de 10, 15 años y van a tener una muy grata sorpresa. Nosotros estamos probando de la primer cosecha de nosotros, que fueron 2006, y ya tienen 14 años y están muy jóvenes, muy, pero muy jóvenes. Así que es un vino para guardar, pero también si en algún momento se les presenta una ocasión muy especial y lo quieren abrir, tampoco se van a desilusionar. Va a ser un vino que les va a brindar muchísimas, pero muchísimo placer y gratitud. Así que bueno, y siguiendo con Altamira, queríamos nosotros aprovechar a presentar un vino blanco, que es el Barrer Fermenti, de Torrontés, y como he visto que está Gustavo, mi mano derecha, mi pie derecho, mi mano izquierda, mi pie izquierdo, está escuchándonos, me encantaría que sea Gustavo quien les hable de este vino. Lo hemos diseñado juntos, pero quien lo ejecuta todos los años es él. Así que, Gustavo, me encantaría que tomes la palabra, le rompas el silencio a tu micrófono y les cuentes a nuestros queridos amigos brasileiros de este maravilloso vino, Torrontés Barrer Fermenti. Podemos incluso contarles una... Él va a estar el jueves contándoles, pero puedo contarles por qué hacemos este vino Barrer Fermenti. Y esto fue un desafío que me hizo Patricio Tapia en un momento, porque él decía que yo había puesto el Torrontés en el mapa mundial de los vinos, pero que no me había animado a llevar el Torrontés a un nivel más alto de complejidad. Y la verdad que, bueno, tomé el guante del desafío y empezamos a trabajar con Gustavo investigando en distintos tipos de barriles, porque no es fácil encontrar un barril para el Torrontés. Los barriles, los taninos de los barriles suelen ser amargos. Entonces, como el Torrontés naturalmente tiene algo de amargo, había que tener mucho cuidado de encontrar un barril que no aumentara ese amargor y que lo transformara en un vino que fuera difícil de beber. Así que durante 2 años con Gustavo estuvimos experimentando distintos barriles. En el 2013 nos equivocamos mal porque lo dejamos mucho tiempo. Sin embargo, hoy lo probamos al 2013 y está maravilloso, porque si bien se sentía como mucha madera cuando los primeros 3, 4 años, hoy se siente fantástico. Así que bueno, Gusti, contales cómo hacemos este vino, las barricas que usamos, y bueno, muchísimas gracias, Gustavo, siempre por tu trabajo, tu dedicación y tu profesionalismo. Yo siempre tercer hijo que yo no he tenido, así que sos el tercer Muchas hijo gracias. que tengo. Gracias. Ahí está mi hermana Ana. No, bueno, para los que no me conocen, bueno, soy Gustavo. Qué compromiso, la reina del Torrontés, y yo tengo que explicarlo, pero bueno, vamos a tratar de hacerlo mejor. Bueno, como dijo Susana, no hemos contado que las 2 primeras cosechas, lo que fue la 2010 y la 11 y la 12, al vino lo descartamos, lo vendimos a granel, porque nos salió muy mal. Después lo que hicimos, un desarrollo, hablamos con Así se aprende, arruinando. Por supuesto. Hicimos un desarrollo muy interesante, hablamos con una tonelería vecina del país vecino, y le planteamos el desafío y le pedimos curva de tostado. Hicimos 20 barricas distintas, con distintos tiempos de tostados y distinta temperatura. Fuimos creando las curvas, porque bueno, a ciertas temperaturas da más vainilla, puede dar más coco, nota de café, chocolate, y desarrollamos, y empezamos a jugar ahí con los granos de los robles, las temperaturas y los tiempos de tostado para que penetraran más. De esas 20 barricas hicimos todo el Torrontés lo elaboramos de una forma muy, muy reductiva, en la prensa con mucho hielo seco, para cuidar las notas cítricas. Como ustedes pueden ver, este es un vino que tiene mucha cítrica, mucha nota de limón, de lichi, porque si el vino se pone muy terpénico, no hay forma de unirlo apropiadamente con la madera. Y bueno, hicimos esas barricas, las dejamos en la borra durante un largo tiempo, aproximadamente 4 meses,
Al principio se le hacen batonnage, que los batonnage son movimientos del vino para que la borra se ponga en suspensión. Al suceder eso, las levaduras que están dando vuelta se rompen, se produce un proceso de autólisis y liberan compuestos polisacáridos, monoproteínas, que dan la dulzura y terminan de armonizar el vino. Y bueno, y de ahí fue que de esas 20 barricas solamente seleccionamos 4 barricas, y son las barricas que hoy estamos usando hoy en día para nuestro Susana Balbo Torrontés. No sé si es muy técnica la explicación, pero bueno, el secreto realmente que la uva viene de Altamira, de una zona, bueno, como contó Eddie, de características muy especiales, 1150 metros de altura, y al viñedo lo que nosotros hacemos, lo manejamos mucho de la parte agronómica, está muy cubierto, todos los racimos, evitamos en todo momento que el sol vaya al racimo porque si no lo daña muy fácilmente. Torrontés es una variedad que tiene que tener muy poca exposición al sol y hemos cada vez empezado a hacer una cosecha un poco más temprana y ahí son todos los caracteres cítricos que podemos obtener en el vino. Y bueno, después un blanco para nosotros no es solo importante la nariz, es tan importante la nariz como la boca. En la bodega cuando empezamos a degustar hay gente que es más de nariz, gente más de boca, y bueno, lo que hemos tratado de hacer, que sea un vino con mucha expresión aromática, pero que en ningún momento se quede corto en boca. Es decir, se trabaja mucho la maceración, el tiempo de contacto en borra, más todos los polisacáridos que también aporta esa madera, que por lo general son tostados a baja temperatura por periodos un poco más largos para cuidar también todos los polisacáridos de la madera, y eso crea un vino totalmente aromático, lo respeta, pero con mucho volumen y caudalía en boca. Muy bien, gracias Gustavo, muchísimas gracias. Excelente.